Hoy en Cara a Cara platicamos con el fiscal en materia de derechos humanos y desaparecidos, Dante Haro, y comentamos los distintos temas de la semana. Arrancamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tusain. Nueve de la mañana con 6 minutos. En un ratito más comentaremos los temas de la semana. Ayer fue el evento del Frente Ciudadano por México. Si nos quieres dar tu opinión sobre este evento que reúne a 3 partidos políticos, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, con presencia de algunos líderes de la Ciudad de México. Estos partidos políticos también tuvieron poderes fácticos ahí, por ejemplo el caso de Raúl Padilla, que incluso participó en una de las mesas de discusión del frente que ayer se abrieron en este lugar que está en Mariano Otero, muy lujoso. También platicaremos sobre la aprobación del presupuesto. Ayer los diputados aprobaron el presupuesto a nivel federal, el último presupuesto de la era Enrique Peña Nieto se aprobó ayer en el Congreso de la Unión, por supuesto con su bono bien amarrado, sobre todo para los diputados que van a buscar otro puesto de representación. Y también platicaremos de las declaraciones que está revelando el periódico Mural del síndico de Zapopan, de José Luis Tostado, en donde no sabemos si le dio un ataque de sincericidio, si le dio un ataque de memoria, de simulación, pero habla de la ratificación, habla del asunto del TAE, habla también del tema del auditor y todo lo califica pues prácticamente como cortinas de humo, como simulaciones de la administración pública municipal para llamar la atención en los medios de comunicación, y prácticamente lo que dice es que detrás de eso nada más hay objetivos políticos y electorales, e incluso dice que él estudió para cosas distintas que ser síndico. Es decir, no sabemos si ante alumnos de la Universidad Panamericana le dio un ataque de sinceridad, si se arrepiente de esas declaraciones. Tampoco ha hablado Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, sobre este tema, pero será interesante comentar algunas de esas declaraciones porque ahí digamos que van a quedar para la posteridad, como nos pasa cada trienio. Hoy nos visita Dante Haro, usted lo conoce, es fiscal en materia de derechos humanos y ahora, desde hace algunos días, también el encargado de la Fiscalía especializada en personas desaparecidas. Dante Haro, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias Enrique por la invitación y un saludo para todo el auditorio. Gracias. Te quedas con las dos partes, ¿no? En este momento. Sí, Eres el fiscal en materia de derechos humanos y en materia de personas desaparecidas. Sí, estoy como encargado del despacho de la Fiscalía especializada en personas desaparecidas. Estamos nosotros haciendo una ruta de convocatoria junto con las organizaciones. Estamos reuniéndonos este próximo martes para afinar ya todos los detalles con las diferentes organizaciones que han venido acompañando este proceso, que ya cerca de 2 años en diferentes etapas, y que al final de cuentas lo importante es el proyecto, que sea un proyecto que se consolide, en donde la voz de las ONGs, de los colectivos de familiares de personas desaparecidas, de diferentes instituciones, de diferentes organismos, de universidades, con la parte de Amnistía y sobre todo de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, estamos dando a final de cuentas cuenta de que se consolide en Jalisco una de las fiscalías que, hay que decirlo, es la primera en todo el país, adelantándose a lo que se está marcando en la reciente ley aprobada de desaparición forzada, pero con esa ruta de 2 años atrás que ha venido a final de cuentas consolidándose, y a final de cuentas lo importante son que se consolidan las instituciones con los reglamentos, con los manuales de operación, con las diferentes prácticas positivas que todos queremos. ¿Por qué se fue Dante Haro, Teresa Medina Villalobos? ¿Por qué dejó el cargo? Te lo pregunto porque no tenemos realmente una certeza. Una cosa fue lo que dijeron desde la Fiscalía, un comunicado en donde aludían directamente a causas personales y particularmente fiscal a temas de salud personal de la ex fiscal en materia de personas desaparecidas. Sin embargo, Roberto López, el secretario general de Gobierno, hizo otra declaración hablando de este tema y decía
Todavía no tenemos la declaración, en cuanto la tengamos. Decía otra cosa, que ¿por cuál nos vamos? Por el asunto de que quería remover gente y por lo tanto no era lo que estaba planeado. Nos vamos por el tema de la enfermedad. ¿Qué pasó con Teresa Medina? Bueno, en primer término, pues desde luego que habría que preguntárselo directamente a ella en el momento que se considere pertinente. Pero que ella quiere hablar. Sí, la información no que nosotros tenemos y la plática que nosotros tuvimos también con ella es, a final de cuentas, entender que en la parte de la vida profesional y sobre todo en esta parte del servicio público es una parte de entrega y que se necesita estar al 100%. Nosotros no tenemos horario de trabajo los 365 días del año, estamos la fiscalía siempre está abierta. Siempre está abierta y eso implica a final de cuentas el tener el compromiso, pues estar entregado al 100%. Recientemente ella, que viene de diferentes funciones, había estado en lo local, había estado en lo federal, había estado en la PGR. Se hizo unos exámenes, eso fue lo que comentó. Al parecer, al hacerse unos exámenes, que son nuevamente cuestiones que personalísimas, por ahí en una biopsia encontraron una serie de cosas, y entonces decidió por motivos... ¿Pero eso ya fue siendo fiscal? Sí. O sea, ella no tenía esa información previamente. No, reciente. Entonces, al final de cuentas se decide y habla directamente con el fiscal general. La relación de trabajo, la relación de comunicación es totalmente positiva. Nosotros tenemos una relación muy encontrada, muy de acoplamiento en el sentido de las necesidades. La Fiscalía de Derechos Humanos tiene un área que es la atención a víctimas que estábamos acompañando y a final de cuentas nosotros hacíamos la colaboración y la cooperación adecuada, porque las áreas de Alerta AMBER y Protocolo ALBA, que antes estaban bajo el techo de la Fiscalía de Derechos Humanos, ahora con la creación se fueron con la dirección de búsqueda inmediata bajo el techo de la Fiscalía especializada en personas desaparecidas. Al final de cuentas fue una decisión personal que se da en la parte que tiene que ver con su salud, que es la parte principal que privó, y al final de cuentas ese es el respeto que nosotros tenemos y lo decimos con toda claridad porque así es donde nosotros tenemos el conocimiento. O sea, descartas, Dante Aro, cualquier presión, cualquier, digamos, hostigamiento político a la fiscal para que hiciera su trabajo. Desde luego que está nunca descartado, hubo ninguna intervención del fiscal general, nada para impedir que ella al contrario, llevara hubo líneas de una investigación. parte, está abierto, lo que se trata es construir. Inclusive hicimos una mesa de instalación previamente, una semana antes, a finales del mes de octubre, en donde esta mesa de instalación es una fiscalización ciudadana y participaron las ONGs que han venido acompañando este proceso, estuvieron la ONU, estuvieron obviamente las diferentes dependencias y se fue la parte, a fin de cuentas, muy clara que tiene que haber este acompañamiento. Inclusive el próximo martes tenemos esta segunda mesa para poder dar una ruta. No lo dudo, pero me parece extraño que Teresa no diga nada. Es decir, que desde que salió no haya hecho ni una sola declaración, ni una sola, sobre el tema. Es decir, si es tan claro, si hubo un asunto de índole personal, pues que lo diga y se acabó. Porque después Roberto López, la semana pasada estábamos comentando esa declaración, la hizo entre jueves y viernes de la semana pasada, dijo el secretario general de gobierno, es que tampoco puede llegar a una fiscalía y tratar de mover todo. Es decir, parecía que había causas más allá de la salud personal de Teresa. O sea, que había también otros temas detrás. Bueno, a final de cuentas, lo que nosotros tenemos el conocimiento es que privó darse el privilegio o la parte de la primacía de atenderse primero uno. Esa es la parte. Esto, vuelvo a repetir, que implica estar al 100% al frente de estas responsabilidades y en ese sentido creo que la aclaración sería muy pertinente. Exacto, o sea, yo entiendo que puede ser por eso y por supuesto que lo primero en esta vida es la salud y lo primero es atenderse personalmente. Sin embargo, si es tan clara la razón, yo creo que sería sano por la fiscalía, por proteger incluso la institución de posibles suspicacias en torno al tema, que ella dijera, es por esto, me fui y estas son las razones personales, porque ella pasó por un proceso en donde participó Naciones Unidas, en donde participaron las organizaciones de la sociedad civil, llegó con mucha credibilidad, aquí estuvo sentada con nosotros y a mí me dijo, la única forma en la que yo pensaría renunciar es si en algún momento veo presión de parte del gobierno del Estado. Correcto. A mí me lo dijo personalmente y después
semanas después vemos que renuncia y no da una sola explicación, me parece que sí genera dudas, fiscal. No, bueno, desde luego que sí. Al final de cuentas, en la parte de su confidencialidad, de la parte de sus datos personales, la parte de su información que pueda tener sobre salud, es ella la que al final de cuentas tendrá que dar la palabra. Nosotros somos muy respetuosos en ese sentido, pero esa es la información que nosotros tenemos y que nosotros pudimos al final de cuentas decantar. Pero tú sí me descartas presiones. Yo descarto presiones totalmente. hacia ella, en su trabajo. Así es. Había una relación muy óptima, con un trabajo muy claro, transparente, había una comunicación, el apoyo era a final de cuentas total. Desde luego hay que decirlo que a mediados en el mes noveno que nace la fiscalía, se estaba decantando en el sentido, la parte de consolidar hacia la serie de presupuestación que va a tener el 2018, sí, para que quede establecida ya y que pueda a final de cuentas ser tras sexenal o tras gobierno, y que quede establecida como prioridad, porque además es una de las situaciones que vienen empujando los colectivos y los familiares, y eso es lo que se está buscando en este. Y le da más autonomía, ¿no? Así es, la autonomía, y esta es una de las tareas pendientes que se tiene a final de cuentas a nivel del Congreso para la partida presupuestal. Vamos al corte, 9 de la mañana con 16 minutos. Te recuerdo el WhatsApp 33 18 80 76 41. Opina sobre este tema, sobre la salida de Teresa Medina, que le hemos dado mucho espacio porque pensamos que los desaparecidos es uno de los temas fundamentales de este estado, que lamentablemente no roba las principales portadas de los medios de comunicación, y también sobre el Frente Ciudadano y la presencia ayer de Raúl Padilla en este frente. Platícanos también de las declaraciones del síndico de Zapopan, si te parecieron desafortunadas o un ataque de sinceridad, y sobre el presupuesto 2018 que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados y que significa el último presupuesto de la era Peña Nieto. Zona 3, Estética Auditiva, en el 91.5 FM. Síguenos en Facebook como Zona 3 Noticias. Entonces, de regreso, estas son algunas de las voces que ha habido de la salida de Teresa Medina al frente de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. Escuchamos a Roberto López y escuchamos a la propia fiscal cuando estuvo aquí con nosotros. Mi opinión es esa, que si es una fiscalía de recién creación y que diga ya me voy porque ya no puedo estar aquí, creo que es una falta de responsabilidad. Decirle que si quieren hacer una plantilla de cambio de agentes del Ministerio Público, yo creo que es un tema, hay una gran capacidad humana y tampoco puede estar cambiando agentes del Ministerio Público. Hay gente muy capacitada y no nomás porque yo quiera llevar a algún amigo o dos, no puedo hacer eso. Mira, Enrique, te lo voy a decir muy claro. En el momento que yo tenga consignación, línea o una prohibición de investigar, en ese momento yo renuncio a este cargo. Y eso creo yo que está muy claro para mi jefe, que es el fiscal general. Yo de él solo he recibido apoyo y aliento. Y yo creo que no va a ocurrir en el momento que yo distinga una situación donde por alguna razón. Si tú ves alguna presión, si que veo dicen, alguna presión por alguna fiscal, razón, no te metas ahí. Exacto, si hay un impedimento o un limitante, yo en ese momento me voy. Ahí están las palabras de Roberto López, secretario general de Gobierno, y de la exfiscal Teresa Medina. Dante Aro, en términos de números, ¿cuántos desaparecidos hay hoy en Jalisco? Mira, tenemos nosotros la parte de la base de datos de la Comisión Nacional de Seguridad a través del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, en donde se actualiza constantemente, y a la fecha del día de ayer a las 11:59 de la noche tenemos actualmente sin localizar 2.875 personas actualmente en el estado de Jalisco, que son la información que está aquí impresa. Es decir, hasta ayer a las 23:59, 2.875 personas desaparecidas, no localizadas en nuestra entidad. Tenemos la división entre hombres, mujeres. Sí, aproximadamente se trata de un 72% masculinos y un 28% de mujeres. Esa es la información que se da. 72% hombres, 28% mujeres. Así es, de los desaparecidos. 7 y 3 más o menos es la referencia. ¿Tienen por divididas, Dante, por tema, por
por posible causa de la desaparición? ¿Tienen divididas las carpetas, las denuncias? Bueno, se hizo una clasificación de recién en esta nueva etapa de la Fiscalía. Sí. Hay que decirlo que tenemos que precisar que antes del 9 de julio del 2015, con la llegada del actual fiscal general, el licenciado Eduardo Naguel Ramírez, había la parte de un agente del Ministerio Público, 2 o 3 personas para auxiliarlo, es decir, vamos a suponer 4 personas para poder investigar este tema tan latente, tan sensible, tan necesario de personas O desaparecidas. sea, 4 personas para 4 personas para eso. 2.800 desaparecidas. Sí, bueno, hay que decirlo que esto se viene arrastrando, los datos que estamos nosotros dando se arrastran desde el 2005, 2004, y que al final se cuenta. ¿Qué es lo que a final de cuentas se está encontrando? Hay una clasificación que se da y que empieza a final de cuentas a darse al meterse a los expedientes, a las carpetas de investigación. Sí. ¿Qué datos hay? ¿Cuáles son los datos duros? De estos se puede advertir que aproximadamente un 14% de estos datos se tiene en la parte que tiene que ver con lo que es desapariciones que por situaciones, por testigos, por la parte que tiene que ver con expediente, pues sí, las investigaciones que obran en expedientes, que se trata de que alguien o un levantón, lo que es famoso levantón, o alguien llevó y se los llevó. Es decir, se trata de aquí que hay prácticamente la participación de incidencia delictiva. 14% nada Así más. es, O sea, de estos sí, 2.800, así alrededor es. de 400 o 500. Sí, son los que se tienen identificado claramente, pero hay que decirlo que datos que son antes de la llegada, inclusive antes de esta administración, no se tenía de manera correcta el levantamiento de la información tan sustancial como se tiene ahora. Es decir, Cuando dices no se tenía de manera correcta, ¿a qué te refieres? ¿a qué me refiero? Que teníamos 3, 4 cuartillas, 5 cuartillas, en donde decía que una persona estaba reportada como desaparecida, que había salido a la tienda, que venía vestida de rojo, que traía pantalón de mezclilla. Esa información no existía antes. Esa información no estaba, pero a la hora de cruzar no hay fotografías, no hay huellas dactilares, no hay la parte de toma de ADN, no hay una serie de cuestiones. Y cuando o sea, se hacían mal los expedientes. Así es. ¿Y por qué? Porque no había la parte de la capacitación adecuada, porque no había la parte del interés, por una serie de situaciones. ¿No será que también al fiscal en aquel momento, Luis Carlos Nájera, no le importaba mucho Pero este es que tema? antes, bueno, hay que decirlo que esto era antigua Procuraduría Okay, General de Justicia, Tomás, es decir, y desde antes, estamos hablando del 2004. Desde 2004 a 2005, la así es. Los expedientes no tenían la información necesaria. Así es, para poder a final de cuentas, hoy, afortunadamente, con la colaboración del Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional, ya está la base de datos antes mortem, post mortem, cómo se debe investigar. A veces te tardan hasta 3, 4, 5 horas en una primera entrevista, pero ya no te vuelven a molestar, porque te toman todo, que esa es la parte de inmediato de hacer una búsqueda inmediata. Antes estaba la parte de que tenías que esperarte 72 horas para poder levantar la desaparición, cosa totalmente absurda que se revierte, porque estas 72 horas son las más importantes las para primeras. localizar a una persona. Aquí desde el primer segundo en que se reporta. Es que te decían, seguro andaba de parranda o seguro andaba con el novio Había o una la serie novia. de cuchón, malas investigaciones y un gran grueso de estos expedientes que hoy se está a final de cuentas investigando, rezagando las cuestiones rezagadas, se ha estado a final de cuentas decantando, se han estado cumplimentando y esa es la parte, pero esa es la cuestión. Y hay otro porcentaje, un 7% que se trata de ausencias, pérdidas en este sentido, niños que por su propia capacidad no pueden regresar, la parte que tiene que ver con Alzheimer, enfermos mentales, que a final de cuentas se tiene que dar. Ese es el registro que 7%. se tiene. Un 7%. Bueno, pues faltan como 79% Así, de los ahí es casos. donde se está a final de cuentas decantando, porque era la parte de la gran ausencia de hacer la investigación de manera correcta. ¿Cuántas son desapariciones forzadas? Es decir, las que tienen que ver particularmente con autoridades del Estado. Es decir, policías, ministerios públicos. Están algunas en proceso, no podemos a final de cuentas decantar porque son entes en donde la desaparición forzada puede ser también por particulares, como se establece en nuestra propia legislación y como ya se marca a nivel Pero ¿cuántos federal? casos, por ejemplo, de policías municipales o estatales que desaparecen gente? ¿Cuántos casos hay en Jalisco? Bueno, están dentro de ese porcentaje, algunos estableciéndose, pero son un decantamiento que a lo mejor el 2-3%, con datos al final de cuentas de que establece que participó por los testigos una policía, pero no, hay que saber, al final de cuentas, que también en épocas pasadas pintaban como si fueran policías, iban disfrazados como si fueran policías. Entonces se tiene que decantar en las investigaciones si realmente hay la participación de un ente federal. Esto, al final de cuentas, te lo digo, que este es lo que se encuentra. 4 personas, todo este desorden.
entra esta nueva etapa y empieza un proceso de decantamiento donde también en esta nueva administración a los colectivos y a las organizaciones de la sociedad civil no se les atendía de manera adecuada. Hay que decir que se empezaron mesas de trabajo, empezaron acá y por primera vez en esta nueva etapa de la Fiscalía se entrega un expediente completo a los familiares, cosa que no se daba, por el derecho que tienen de conocer la verdad, el derecho que tienen de coadyuvar. Es decir, estos procesos que marcan lo que hoy es la Ley General de Atención a Víctimas a nivel federal son recientes, son de 2013 y aquí a nivel local 2014. Entonces, sí es un proceso que se ha venido decantando, que es una lucha que se da y que al final de cuentas es la parte que tiene que situarse como una de las encomiendas, uno de los retos que tiene que tener el Estado mexicano. 2.875 es el número de personas no localizadas o desaparecidas en Jalisco, de acuerdo a la autoridad. ¿Puede haber aquí un subregistro, fiscal? Bueno, a final de cuentas hay que decirlo que esta estadística de eventos registrados en CENAPI, el Centro Nacional de Planeación y Análisis informa a la delincuencia, en total de eventos registrados que son estos, nosotros tenemos un total de eventos registrados y pendientes por localizar. El Estado de Jalisco se encuentra en sexto lugar en esta estadística, en esta encuesta. En sexto lugar nacional. En sexto lugar a nivel Ahora, nacional. pero de estos 2.875 personas es la cifra de carpetas de investigación abiertas por denuncias. Es decir, puede haber un número de personas desaparecidas que no han denunciado y por lo tanto esta sería una cifra en subregistro. Bueno, al final de cuentas a nivel nacional lo que se trata es de que todas las personas que tienen un ser querido, un familiar desaparecido, puedan al final de cuentas presentar. Pero si me aceptas que puede haber mucha gente que no denuncie porque no confía en que el Estado... Vamos a suponer, en el caso del Estado mexicano, el Estado nacional, hay muchos pues hermanos centroamericanos o hermanos sudamericanos que van de paso y que en una migración, a final de cuentas, no tiene alguien que denuncie y esa es la gran problemática que se tiene. Desde luego que se tiene que tener la preocupación de que todos puedan, al final de cuentas, tener ese conocimiento. De este número de personas, ¿cuántas se pueden atribuir a la actual administración? ¿Cuántas han desaparecido en el sexenio de Aristóteles Sandoval? Bueno, esto al final de cuentas hay que decirlo, cerca del 30-32% se ha venido a final, porque es difícil al final de cuentas decir que este número no está, porque siguen habiendo más reportes y siguen localizándose, es decir, está moviéndose la parte ¿cuántas de estos 2.875 son carpetas que se abren por personas que han desaparecido de 2013 a 2017? Si quieres te dejo que busques el dato porque aquí tienes todos los papeles con los datos. Vamos al corte y al regreso nos aclara este punto Dante Aro. Estamos en Cara a Cara, 33 18 80 76 41. Zona 3, a tu gusto. Un plus en el 91.5 FM. www.zona3.mx. 9 de la mañana con 35 minutos. Gracias por estar con nosotros. Estamos ya en viernes, cerrando la semana en Cara a Cara. Hoy nos acompaña Dante Aro, quien es el fiscal especializado en personas desaparecidas, luego de la renuncia de Teresa Medina, y también es el encargado del área de derechos humanos de la Fiscalía. Fiscal, nos quedamos con el dato, no, me decías que no hay un dato... Bueno, es aproximadamente entre el 26 y el 32%, hay que decirlo que se viene arrastrando esto del 2004 a la fecha y la parte secuencial que se da. Estamos actualmente en 2017 y de este número tasándolo es aproximadamente ese porcentaje. Es decir, si dices más o menos el 30% de esta cifra... un poco menos, así es, del 30% de lo que se viene. Estamos hablando de que de estos 2.875, más o menos como 850, 900 habrían empezado carpetas de investigación en esta administración y que no se han cerrado, es decir, no se han encontrado. Y que están en estado de investigación, así es. De estas... Hay que decirlo que esto también hay una incidencia en la parte de lo que está pasando a nivel país. Entiendo. No es un asunto nada más de aquí, aunque Jalisco tiene un problema grave en la materia. Ahora, 2.875 personas, hay que decir que tienen familias, que el hecho de que algún familiar, hijo, hija, sea desaparecido o desaparecida es un drama tremendo. Me contaba hace poco que platiqué con una persona que perdió a su hija. Me decía que es como morir lentamente, porque la incertidumbre termina matando a las personas, ¿no? Vives como decía, comes sin hambre,
duermes sin sueño y estás al final de cuentas en una larga agonía. Esperando a una que te de las llamen más para eso. deleznables. Por ello, al final de cuentas, esta ley contra la desaparición forzada, donde nosotros participamos en la parte del Senado y en el INACIPE, que es el Instituto Nacional de Ciencias Penales, impulsando, hay que decirlo que se tardó después de 4 años de incumplir sus propios plazos. El Congreso de la Unión apenas empieza y todavía no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación, pero ya fue avalada y aprobada en el Senado. Y la parte que nosotros vemos en estos es una conquista de ciudadanos y de víctimas, que son los que impulsaron con movimientos y que al final de cuentas están consiguiendo esto. Y hay que decirlo que esto dará vigencia a un mecanismo de búsqueda con participación de la sociedad, autoridades federales, estatales y municipales. Y inmediatamente se tiene que construir una Comisión Nacional Estatal de Búsqueda. Aquí nosotros estamos ya en las mesas para construir una Comisión Estatal de Búsqueda con mecanismos, registro de fosas, personas desaparecidas, personas fallecidas, es decir, este mecanismo que vaya en 3 sentidos, una coordinación con todas las instituciones involucradas en la búsqueda, una política pública de prevención, que es una parte importante, y las facultades de atracción bajo criterios muy específicos. El caso, por ejemplo, que salió de algún asunto, inmediatamente la Procuraduría General de la República utiliza la facultad de atracción y deja a las entidades a final de cuentas quietas, le alza las manos para poder seguir, y en este sentido se permite castigar también delitos concurrentes, trata, secuestro, tortura, delincuencia organizada. Hay la penalidad, al final de cuentas, hasta máxima de 90 años, los que den los delitos de 40 a 60 años. Desde luego que hay aspectos medulares que se tienen que ir afinando. Por eso hay la obligatoriedad del Congreso del Estado y de todas las entidades de homologar sus leyes a favor de lo que está diciendo la ley federal en criterios de jerarquía constitucional. Y hay una obligación de la Constitución. Y otra de la parte es que, a final de cuentas, se tiene que venir ya la parte de las acciones de diferentes organismos defensores de derechos humanos, porque no solamente es entender la desaparición de una persona como un delito de lesa humanidad, como un delito imprescriptible, que no tiene amnistía, etcétera, entenderlo no como se venía entendiendo tiempo atrás, que únicamente es un delito grave, sino entender que se trata de una violación muy grave a los derechos humanos y por lo tanto tiene que haber la reparación, tiene que haber la parte de la compensación, tiene que haber una serie de mecanismos que ya nos marcan los tratados internacionales, el artículo 1 constitucional y una serie de preceptos que se dan. Por eso los organismos defensores, el caso específico de la CNDH y la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, que todos impulsemos de manera conjunta acciones que favorezcan al final de cuentas el tener este asunto de manera muy clara. Y yo te lo digo, en la agenda nacional, los que están ahorita como precandidatos a nivel nacional no están tomando este punto de las personas desaparecidas como un punto principal para resolver, y eso al final de cuentas nos preocupa. Nosotros efectivamente tenemos 2 años y 2 meses en la parte de la posición lo que hemos venido alcanzando, hemos venido favoreciendo con el compromiso de nuestra trinchera. Hoy nos toca estar de manera temporal para al final de cuentas seguir fortaleciendo estos trabajos. Y tiene mucho que ver con el combate a la impunidad, por un lado, por supuesto, y también con los instrumentos materiales que utilizan las fiscalías para poder encontrar a estas personas desaparecidas. Fiscal, en algún momento escribía el periodista Rubén Martí en una columna y ponía una comparación que a mí me parecía muy interesante. Decía, en Jalisco se utilizan más instrumentos económicos, financieros y materiales para encontrar autos robados, autos no extraviados, que para encontrar personas extraviadas y no localizadas. ¿Es cierto este argumento? En ese momento, en aquel momento, probablemente tendría razón. Hay que decirlo que también que hay que hacer el cruce de información con hace poco me hicieron una entrevista en El Informador, me grabaron la entrevista y eso, pero el periodista que me la hizo no la escribió, sino se le pasó a otra persona que es la redactora y cometió 2, 3 errores, descontextualizó y no hizo de manera correcta la parte de nota. Yo tuve que hacer la parte de la aclaración. Sí. Porque a final de cuentas era mi derecho de réplica y se dio ya la parte de conocer. Pero más allá de eso, hay más... la fiscalía utiliza más recursos para buscar autos robados que para buscar personas. No, en este momento ya no. En este momento ya no. Con la creación de esta etapa de la fiscalía y con el crecimiento, porque no solamente es eso, en estos 2 años que se ha venido transitando, se dio primero la parte de una unidad de búsqueda de personas desaparecidas, se da en Puerto Vallarta
una unidad especial, se va a final de cuentas teniendo mayor capacidad, se le asignan mayores policías investigadores, mayores agencias del Ministerio Público, hay más recursos hasta llegar a lo que tenemos ahora. Tenemos cerca de 200 personas que están en lo que es la organización de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, con una coordinación de atención ciudadana y 3 direcciones que son las columnas principales, una de ellas con 46 personas, que es la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas. ¿Que esa es más de campo? Que esa es la parte de separar lo que era la investigación y la búsqueda. Son cosas diferentes. La búsqueda es de manera inmediata. En el primer segundo que hay un reporte, una denuncia, así se activa. Y tiene la parte del área de masculinos, ¿sí? Hombres, la parte de la alerta Amber, que son niños, niñas y adolescentes, y que tenemos nosotros en Jalisco, uno de los reportes, tenemos una efectividad de alrededor del 98% de encontrar a los niños a través de las redes sociales, gracias a comunicadores como ustedes que están aquí en 91.5 de FM, con las diferentes periódicos, con organismos de la sociedad civil, con empresas, con una serie de actores principales, se puede lograr esto. Y lo que es el protocolo ALBA, que además fuimos el segundo estado en el país de traer, después de Ciudad Juárez o de Chihuahua, estas recomendaciones que se dieron por la CEDAW, y que a final de cuentas hay que estar ajustando, y este mecanismo de búsqueda inmediata de niñas, adolescentes y mujeres, a final de cuentas logra. Desde luego hay que ver en la parte, a la Fiscalía no le interesa en primer término el saber cuál es el motivo de que se haya ido, o si es encontrar a la persona. Es encontrarla, y después a final de cuentas ahora, se tiene que averiguar. Estas 100 y tantas personas, me decías, casi 200, ¿no? 200 personas en lo general, así es. ¿De dónde vienen? Porque entiendo que la Fiscalía de Desaparecidos no tiene dinero, no tiene presupuesto. No, se han jalado recursos de otros lados, inclusive asignaciones que se dieron, pero sí se dio la parte, por ejemplo, sigo explicando la Dirección de Investigación de Personas Desaparecidas, que hay una coordinación de personas en la zona metropolitana, con más de 24 personas, 7 agencias del Ministerio Público, incluyendo, y aparte, 5 agencias más para protocolo. Pero son los ministerios públicos que ya estaban en la Fiscalía. No. ¿Son gente que se contrató? Son gente que por cursos, por decantamiento, por convocatorias cerradas, se lograron traer al final de cuentas hacia estas áreas específicas. Y sí, los perfiles que se fueron dando de contratación de personas se dieron en la Dirección General de Análisis y Contexto, se sacó una convocatoria pública abierta a nivel nacional, se recibieron 1,228 currículums, en lo cual se constituyó un comité ad hoc donde participaron las organizaciones, vuelvo a repetir, el colectivo de Por Amor a Ellos, la FUNDE, que es Familiares Unidos por Nuestros Desaparecidos en Jalisco, sí. La parte que tiene que ver con CEPAT, la parte que tiene que ver con CLADEM, la parte que tiene que ver con la CONAVIM, la parte que Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, las universidades, sobre todo la Universidad de Guadalajara, Fundación FAIN, Gardenias Tapatías, Carriolas Vacías, la parte que tiene que ver con algunos internos, sí, y esos organizaciones decantaron, ¿no? Y fueron 28 personas las que se lograron a final de cuentas avalar, multidisciplinarios, sociólogos, geógrafos, personas? 28 personas de esta parte. Y el resto, los 200, vienen de otras áreas de la... Han venido decantando, contándose. Esa es la parte que a final de cuentas... ¿Y no será que eso le molestaba a Teresa Medina? Que los agentes del ministerio que estaban en temas de desaparecidos ya eran los mismos que no habían demostrado eficacia en otras áreas. No, habían ido a cursos de capacitación, inclusive muchos de ellos estuvieron en Ciudad Juárez, la parte bueno, la parte, no puedo hablar yo, en ese sentido por la maestra Teresa, que a final de cuentas hay que decirlo, que compartíamos el mismo edificio en Calzada Independencia, pero ella iba a operar con casi la misma estructura de la Fiscalía, le contrataron a muy pocas personas. No, al final de 28 cuentas, me dices, ¿no? Es que antes había la parte que tiene que ver con un decantamiento que se dio, donde prácticamente eran como 60, 70, y hoy eran cerca de 200 personas, entonces al final ¿Pero de cuentas... esos son nuevos contratados de la Fiscalía? ¿O son personas que se reasignaron de otras áreas? De las dos, se compone de las dos. ¿Y más o menos cómo están las... Sí, pues hay a final de cuentas habrá un 30-40% de contrataciones que se hicieron recientes, y un 60% de los mejores, que a final de cuentas se hizo un filtro de control y confianza, se hizo una selección propia. Hay que decirlo que esto no se hizo propiamente por la Fiscalía, sino hay consultores de parte de la ONU para Derechos Humanos que hicieron un diagnóstico previo, es un trabajo que se ha venido decantando. Yo quiero destacar la labor que hizo la licenciada Nayeli, el doctor Pedro Díaz, que es fiscal de Colombia, y en colaboración con gente de la ONU de Derechos Humanos, ese diagnóstico se elaboró, se decantaron las listas y se pasaron a
en este sentido, las personas que eran las idóneas para poder hacer esto. En el presupuesto, antes de irnos al corte, en el presupuesto 2018 fiscal, ¿cuánto dinero va a recibir la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas? Bueno, el suficiente para que más de 200 personas puedan operar en diferentes lados, que tengan presupuestación. Ya hay una propuesta, supongo, porque el presupuesto ya entró al Congreso del pero Estado. es lo que se está ahorita tasando. El presupuesto se da a través de la Fiscalía General y que se le aumenta un 2.5 que corresponde a todas las áreas. La Fiscalía decide cuánto no, se está trabajando para poder a final de cuentas repartir y etiquetar que vaya específicamente a los fondos de la Fiscalía Especial. O sea, que desde el Congreso salga etiquetado la Fiscalía de Búsqueda. ¿Ese es el objetivo? Así es. Vamos al corte, estamos con Dante Aro. Al regreso le leemos sus preguntas. El renacer de los grandes hits. Zona 3, 91.5 FM. Síguenos en Twitter como Zona 3 Noticias. 9 de la mañana con 50 minutos. Gracias por tu mensaje, Laura Osorno. Raimundo Guzmán, buen día, Enrique. Saludos a tu invitado. ¿Sabrás tú cuánto será el bono navideño que se darán nuestros pobres mártires, diputados y senadores del Estado? ¿Por qué están muy calladitos? Recuerda, Enrique, que lo bueno cuenta y queremos que siga contando. Saludos y excelente fin de semana, Raimundo. Sí, aquí a nivel local, lo que yo tengo entendido es que no va a haber bono en el Congreso del Estado. Hasta lo tengo entendido, pero bueno, todavía estamos a un mes de que se empiece a discutir eso a nivel estatal. A nivel federal se va a dar una bolsa tremenda, millonaria de varios meses, para que tengan dinerito asegurado por si no les va bien en las próximas elecciones, que tengan ahí su colchón, pero sí es una cachetada y más. Me queda claro que esta clase política no sabe el momento que está viviendo el país, no sabe la indignación que sienten muchas personas con la clase política, con las decisiones que se han tomado en los últimos años y siguen actuando como si se tratara de un país en donde nunca pasa nada. Germán Gallo dice, buen día, me encuentro indignado y sorprendido. El día de ayer en la noche se detuvo un ratero. Se pidió a la unidad 911, el tiempo de respuesta de las patrullas fue de 30 minutos. Y lo peor, en 2 días sale, queda libre para proceso, siendo que traía una moto con reporte de robo y se metió a robar la casa de mi vecino. La ley es injusta, protege a los delincuentes. Yo me pregunto, ¿por qué protegen a los delincuentes los derechos humanos? Desearían de tener menos garantías, detiene un ratero y sale libre bajo proceso. Bueno, el debido proceso y los derechos humanos no son para los delincuentes, son para proteger a todas las personas. Hay que recordar que incluso los delincuentes no pierden sus derechos humanos, y bien lo sabe aquí nuestro invitado, el fiscal. Lo que pueden perder es la libertad, sus derechos políticos, pero nunca los derechos humanos, ¿no? Así es, la dignidad de las personas desde luego es para todas, y aquí habrá que ver prácticamente la presunción de inocencia, el debido proceso, y sí, son los ajustes que deben de darse, y sobre todo el integrar de manera correcta, y la parte que tiene que ver con este nuevo sistema de justicia penal que se quiere, que al final de cuentas... ¿Sabe cuándo los jueces no van a dejar ir a los rateros, a los delincuentes? Cuando los policías detengan bien, cuando los ministerios públicos investiguen bien, cuando los jueces sean imparciales y dicten conforme a derecho. Y que sean nombrados, ¿no?, por oposición, también los jueces y magistrados, es decir... Tenemos un grave problema en el Poder Judicial y lamentablemente esta legislatura prometió meterse a fondo y están a punto de irse. Los diputados el 15 de diciembre van a pedir licencia en la mayoría para buscar otro cargo y no han sacado las reformas. Felicitaciones a la Fiscalía General, dicen en específico la Fiscalía de Derechos Humanos encabezada por el doctor Aro. Arduo trabajo en pro de los desaparecidos. Mi reconocimiento al fiscal de Derechos Humanos. Se toma muy en serio su trabajo. Felicitaciones también a Enrique por excelente programa y siempre tocar temas de relevancia social y jurídica. Muchas gracias. 2467. Es muy cierto, Enrique, la incertidumbre con una persona desaparecida, solo quien lo vive sabe el infierno en el que se encuentra. Existe un voto de confianza hacia la Fiscalía General en la persona de Dante Aro. Hay un antes y un después de la creación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. Yo creo que habrá un antes y un después, pero ahorita, fiscal, no podemos hablar de ningún resultado todavía. Bueno, es una apuesta de futuro. Bueno, el hecho de que ya se establezca de manera como está dada y que sea a final de cuentas ya a nivel de publicación en el periódico oficial del Estado, ya es una situación que quien quiera cambiar esto tendrá un costo político enorme, y que a final de cuentas el trabajar en esta ruta, porque no queda otra, de la mano sobre todo de las organizaciones, de los familiares, de los colectivos y de gente experta, ese es el camino para resolver muchos problemas. Me piden anonimato, pregunta, ¿cuántos están en CEMEFO sin identificar? Durante 2 años, 8
meses para entregarme el cuerpo y estaba en CEMEFO, disculpe. Sí, es una de las grandes tragedias que tenemos. Hay una larga lista de personas que se encuentran desaparecidas y por otro lado hay una larga lista de cuerpos NN, no solamente en Jalisco, sino en diferentes morgues, en diferentes institutos o centros forenses del país, y eso es la construcción de un banco de datos. Este es un problema a nivel nacional que tiene que decantarse. Sí. Nos dice también terminación 2389, ese fiscal es pura charlotada, solo se la pasa tirándole a la anterior procuraduría. Yo no he escuchado a nadie decir que el que sale es mejor siempre en todos los ámbitos de la vida. Dicen que las cosas no las hicieron como deben ser y en sus datos concretos no ha dicho desaparecieron 50 y encontramos 40, dice el comentario. Bueno, al final de cuentas hay que decirlo que hay una larga lista de desaparecidos, es decir, de la fecha anterior a lo que es la actualidad, hay cerca de 18,000 personas que presentaron denuncias de desaparecidos y únicamente quedan sin aparecer estas personas, que al final de cuentas, con que una sola persona esté desaparecida es motivo de preocupación. Al final de cuentas, la estructura que se da con esta andamiaje y con esta construcción es una parte propositiva, no solamente es crítica, sino es una parte propositiva que ya está plasmada. Y hay un asunto que hay que decirlo, fiscal Dante Aro, de esta administración y en particular después de 2015, durante mucho tiempo a los desaparecidos, creo que con mucho dolo y sin posibilidad, decían son del narco, es un ajuste entre ellos, y ni siquiera se hacían las carpetas de investigación. Creo que lo rescatable de la Fiscalía de Desaparecidos y en la actual aproximación de la Fiscalía es que se reconoce el problema, es decir, por primera vez ya las autoridades entienden que este es un problema grave. Así es. Y desde el ámbito de la Fiscalía de Derechos Humanos se han capacitado cerca de 10,000 servidores públicos en materia de derechos humanos, y hay que decirlo que, dando respuesta a esto, las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, específicamente por tortura, que en el 2015 fueron 10, en el 2016 se bajaron a 5 y en el 2017 son 3. De estas 17, todas las recomendaciones por tortura fueron emitidas por hechos sucedidos antes de esta nueva etapa de la Fiscalía. Es decir, si se estaba a final de cuentas dando, no dudamos. ¿Vas a decir que en este momento en la Fiscalía no se tortura? Bueno, al final de cuentas hay una parte reactiva y proactiva. La parte que nosotros hemos recibido por las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al menos por la tortura, no se ha recibido en hechos de esta administración. No hay ninguna denuncia. Bueno, puede haber quejas y se están investigando, pero de tener 17, al final de cuentas, desde luego el cambiar de la noche a la mañana es difícil, pero aquí está una de las partes proactivas que se están dando. Desde que antes estaba, al final de cuentas, por la fuerza única que estaba torturando, por la policía investigadora, ahora se ha venido reduciendo y ahí está la parte de las estadísticas, datos duros. Gustavo Lozano nos dice, ayer Sergio García Ramírez en una conferencia sobre el sistema de justicia penal dijo así como la policía y la reinserción social son los eslabones que más atención requieren en esta nueva aventura mexicana. Creo que todos los eslabones, pero también los ministerios públicos necesitan un ajuste tremendo. Sí, en el sistema de justicia penal, la verdad, se tiene que a final de cuentas hacer cuáles son los actores para poder delimitar, y allá en el Colegio de Jalisco estuvo la conferencia del doctor Sergio García Lozano. Buen día, está podrido el sistema judicial, gracias por tu mensaje, Heriberto Castañón. Buen día, Enrique, así como a ti, yo tampoco creo que el fiscal se haya retirado por salud. Yo escuché ese programa y nos hizo creer que ella sí iba a dar resultados, y aunque le invites de nuevo va a decirlo el verdadero motivo. No creo que lo diga. Ojalá Teresa hable. Creo que es bueno no solo para ella, sino en general como conocimiento público. 6170, soy Patricia Ramírez y quiero felicitar al fiscal Dante Aro por el excelente trabajo que hace. Yo que he tenido la oportunidad de que me atendiera personalmente, dice. Gracias. Rosa Rodríguez, gracias por la información. 4388, que también nos señala un tema. Hola, muy buenos días, saludos al público del programa diario, lo escucho, gracias por entrevistar a los servidores públicos, es de mucha ayuda para nosotros los ciudadanos, excelente trabajo del invitado de hoy dentro de la Fiscalía. 6083, ¿cuál es su teléfono en cabina? Nunca lo puedo anotar. 3318 8076 41 1157. Buen día, qué lástima que la fiscal especializada sí haya recibido presiones o falta de apoyo en la toma de decisiones. Nuevamente dejan ver las autoridades que no les interesa el tema de los desaparecidos y la creación de la fiscalía parece solo una simulación. 2774, hola, buen día, mi nombre es Miguel Ángel Villanueva, estudiante y vivo en el estado de Jalisco. Me gustaría comentar que desafortunadamente en el contexto de criminalidad que vive México, el tema de desaparecidos es muy preocupante. Bueno, hay muchísimos mensajes. Fiscal, te agradezco mucho haber estado la hora completa con nosotros. Muchas gracias por la invitación, un saludo nuevamente al auditorio, estamos a la orden. Muchas gracias, fiscal. Gracias. Nos vamos, soy Enrique Tucen, el lunes nos escuchamos aquí a las 9 de la mañana en Cara a Cara. Hasta el lunes.